entrar al estudio de la palabra del Señor. Tenemos una persona que ha solicitado unirse a la iglesia de Flushing por profesión de fe. Así que voy a invitar a Rosa Cubas, que por favor venga aquí al frente. Y vamos a tomar los votos. Tal vez algunos se pregunten qué es profesión de fe. En realidad, cuando una persona se bautiza en otra iglesia por inmersión y de verdad amaban a Jesús, la iglesia adventista acepta ese bautismo, esa unión con Cristo, con ese bautismo. Pero el bautismo significa más que unión con Cristo. El bautismo significa también unión con la iglesia de Cristo que enseña la verdad. También a veces por razones físicas una persona no se puede bautizar y se acepta por profesión de fe. Así que la profesión de fe es muy aceptable. Va a ser miembro en regla como si se hubiera bautizado. Vamos a tomar unos votos. Voy a pedirle que después de cada pregunta, si está de acuerdo, por favor, levante. Fue bautizada, sí. Ok. Voy a pedirle que cuando lea la pregunta, usted responda levantando la mano derecha. ¿Acepta Jesucristo como su Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Amén. La segunda pregunta es: ¿acepta las enseñanzas de la Biblia según se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se compromete por la gracia de Dios a ordenar su vida en armonía con dichas enseñanzas? Amén. ¿Desea ser aceptada por profesión de fe como una manifestación pública de su creencia en Jesucristo, ser aceptada en la comunión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y apoyar a la Iglesia en la misión de la misma como fiel mayordoma mediante su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio a Dios? Amén. Bien, la congregación ha visto la respuesta de la hermana Rosa y quiero pedir quién propone que Rosa sea aceptada como miembro de la iglesia de Flushing. Bueno, tenemos varias propuestas. ¿Quién apoya? Apoyo. Todos los que estén de acuerdo, levanten la mano derecha. Muy bien. Que quieren que usted sea miembro de la iglesia de Flushing. Gloria a Dios. Bienvenida a la iglesia adventista de Flushing. El Señor le guarde, que pueda ser un gran beneficio para usted y también para alcanzar a muchas personas para el reino de los cielos. Dios le bendiga. Bueno, vamos a tener una palabra de oración, luego entonces voy a mencionar brevemente lo que hemos estado estudiando los últimos 3 días y entonces entramos a nuestro estudio de hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa de oración. Gracias porque podemos apartarnos de todo el bullicio y del ajetreo de la vida para dedicar un día completo a nuestra comunión contigo. Pedimos que bendigas nuestro estudio de esta mañana. Rogamos la presencia de tu Espíritu Santo. Instrúyenos, capacítanos para compartir este maravilloso mensaje. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Durante los primeros 3 días que hemos estado aquí en la iglesia esta semana, hemos estudiado la profecía de Mateo 24. Y no voy a repasar todo lo que hemos estudiado, sencillamente voy a mencionar que al final de la historia, durante la gran tribulación, el pueblo de Dios tendrá que huir. Ya no podremos estar en la comodidad de nuestra casa.
El Evangelio según San Mateo dice que cuando venga la gran tribulación, el pueblo de Dios tendrá que huir. Y una característica que vimos en nuestro estudio es que los que huyen van a ser personas que guardan el sábado. Porque Jesús dijo, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Significa entonces que los seguidores de Jesús van a ser observadores del sábado. Por eso decidí que los tres temas que vamos a tener hoy, Dios mediante, el de ahora, el de las 3 de la tarde y luego un tema después de ese, vamos a enfocarnos en el tema sobre el sábado, porque vamos a tener que defender el sábado y vamos a tener que estar dispuestos de morir por pasar ese día con el Señor Jesucristo. No cabe duda que la pandemia del COVID-19 ha sido una calamidad de proporciones mundiales. Centenares de miles de personas han muerto. Economías de países han sido devastadas. Problemas psicológicos han surgido. La violencia doméstica se ha multiplicado durante la pandemia. El alcoholismo y la drogadicción han aumentado también y los suicidios han alcanzado una proporción alarmante. Todo como consecuencia de esta aflicción del COVID-19. Hace algunos años, el Papa Francisco publicó su famosa encíclica Laudato Si, más específicamente fue el 18 de junio del año 2015. Y en esa encíclica el Papa recalcó la necesidad de cuidar el medio ambiente, de pasar tiempo con la familia, de ayudar a los pobres y de darles a los trabajadores un buen merecido descanso. Y sugirió que estos objetivos se pueden cumplir observando el domingo, el primer día de la semana, como día de reposo. Desde ese tiempo, sacerdotes católicos en diferentes lugares y ministros protestantes han hecho la misma sugerencia. Ahora, debo decir que el objetivo del Papa es loable. Sería bueno tomar un día a la semana para dejar descansar al medio ambiente, para pasar junta la familia, para beneficiar a los pobres y darles un merecido descanso a los trabajadores. Pero la sugerencia del Papa tiene un doble problema. El primer problema es que él está a favor de que los gobiernos obliguen a la observancia del primer día de la semana. Y la observancia de un día de reposo es algo que le debemos a Dios, no se lo debemos al gobierno. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el Papa se equivocó de día. ¿No sería más lógico, mis queridos hermanos y hermanas, pensar que después de 6 días de arduo trabajo, el último día de la semana sería un buen día para reposar? Más bien que reposar el primer día de la semana de trabajo. Como que no tiene sentido descansar el primer día de la semana de trabajo. Mejor, después de trabajar 6 días, entonces el séptimo día, reposamos de un largo trajín de trabajo. Ahora, para entender este asunto del día de reposo, que no debe ser obligatorio, sino voluntario, por amor a Dios, necesitamos regresar al lugar a donde Dios instituyó el día de reposo. Así que tenemos que regresar al libro de Génesis. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis. Y vamos a comenzar viendo que antes de la semana de la creación, este planeta tenía 4 problemas. Y quiero que recuerden los 4 problemas porque en los temas de esta tarde vamos a volver a este punto. El planeta padecía de 4 problemas.
Vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora viene el primer problema, ¿la tierra estaba qué? Desordenada. Ahora viene el segundo problema, ¿y qué más? Y vacía. Ahora viene el tercer problema, ¿y las qué? El planeta estaba completamente oscuro y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, hay otro problema que no se menciona en estos versículos y es al leer capítulo 1 nos damos cuenta que el planeta estaba sin vida. Dios tuvo que crear la vida. Así que 4 problemas: desordenada, vacía, sin luz y sin vida. Así que Dios se propuso a poner el planeta en orden, a llenarlo, a iluminarlo y a crear la vida, resolver los problemas en la semana de la creación. Ahora, la pregunta clave es: ¿quién fue el creador? Bueno, dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero nosotros sabemos que Dios son 3 personas. ¿Cuál de las 3 personas fue el agente activo en la creación? Ahora, la Biblia parece ser contradictoria. Enfatizo la palabra parece, porque no es contradictoria, pero parece variar al decir quién fue el creador. Porque si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis 4:11, ahí dice que Dios el Padre, quien está sentado en el trono, fue el creador. Pero en otros textos dice que Jesús fue el creador. Vamos a leer Juan 1, 1 al 3 para ver qué dice esto en cuanto a quién fue el agente activo en la creación. Juan 1 y el versículo 1 al 3. Aquí está hablando del verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús, porque dice aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Fue hecho carne. Muy bien. Dice en Juan 1, 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y luego dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién? Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? ¿Por quién? Por el verbo. Por el verbo, ¿quién es Dios? Y luego dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ¿quién fue el que hizo el trabajo en la semana de la creación? El verbo, Jesús. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Acaso el Padre no estuvo involucrado? Sí, el Padre estuvo involucrado. El Padre fue el arquitecto de la creación. Él divisó el plan. El Padre hizo el plan. Y Jesús implementó el plan. Jesús hizo el trabajo durante la semana de la creación, pero Jesús estaba implementando el plan que había sido elaborado por el Padre. Noten 1 Corintios 8:6 a donde se explica esto. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Un versículo muy importante. Dice allí, 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede. ¿De quién procede todo? Del Padre. Pero ahora escuchen bien. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Es decir, el Padre creó todo por medio del Hijo. Ahora, yo vivo en California, se están construyendo muchas viviendas. Hay un individuo que se llama R.J. Hill.
Y todas las casas que se están construyendo, dice, construido por R.J. Hill. Pero les aseguro que R.J. Hill no construyó todas esas casas, porque le hubiera tomado muchísimo tiempo construir una sola. ¿Quién es R.J. Hill? Él hizo el plano arquitectónico y luego otros construyeron. Así que el Padre fue el arquitecto que hizo el plan y luego entonces el Padre le dio el plan a Jesús y entonces Jesús implementó el plan. Por esa razón en Génesis 1 y el versículo 26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién le estaba hablando? La hermana White dice que cuando el Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre, Satanás se llenó de envidia. Es decir, el Padre crea a través de Jesús. La obra de la creación es obra del Padre a través del Hijo. Ahora miremos un poco la semana de la creación. Vamos a Génesis 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Aquí vamos a notar un punto muy importante y es que el que hizo todo el trabajo en la semana de la creación fue el Padre a través de Jesús. El hombre no creó nada. El hombre no trabajó para crear nada. Dios hizo todo el trabajo. Vamos a leerlo en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Quién fue el que hizo todo? Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Cuánto trabajo hizo el hombre? ¿El hombre creó la luz? ¿El hombre creó el firmamento? ¿El hombre creó la vegetación? ¿El hombre colocó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares? ¿El hombre creó las aves y los peces? ¿El hombre creó los animales terrestres? ¿El hombre se creó a sí mismo? ¿El hombre creó a la mujer? No. Dios hizo todo el trabajo. Y usted dice, eso lo sabemos. Pero lo recalco por una razón muy importante que van a ver en el transcurso de nuestro estudio. Ahora quiero que leamos Génesis 1:31 de seguido hasta el capítulo 2 y el versículo 1. Y quiero hacerles una explicación. Génesis 2:1 debe ser el último versículo del capítulo 1. Es decir, Génesis 2:1 pertenece al capítulo 1, no al capítulo 2. Es la conclusión del capítulo 1. Es decir, el capítulo 1 debe tener 32 versículos. Y ustedes estarán diciendo, el pastor Bohr está cambiando la Biblia. Bueno, originalmente no había capítulos ni versículos. Fueron agregados mucho después. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? Vamos a leer Génesis 1:31 y continuamos hasta el 2:1 para que ustedes vean que el 2:1 debe ser lo que concluye el capítulo 1. Dice allí en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. ¿Tiene sentido? La palabra pues indica una conexión con el capítulo anterior. ¿Qué día terminó Dios su obra de creación? El sexto día, dice aquí. Dice, fueron pues acabados. Una palabra paralela sería terminados, ¿sí o no? Fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es decir, Dios terminó su obra, su trabajo de creación el sexto día. Pero ahora vamos a encontrar un potencial problema. Vamos a leer Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Dice en el capítulo 2 y el versículo 2, y acabó Dios el día séptimo.
La palabra acabó allí también se puede traducir que terminó, ¿verdad? Ahora leímos en el versículo anterior que Dios terminó ¿cuál día? Sexto. Ahora nos está diciendo que Dios terminó el día séptimo. ¿Cómo uno termina algo dos veces? Vamos a terminar de leer los versículos y luego les voy a explicar. Dicho sea de paso, es la misma palabra hebrea en los dos versículos. No son palabras distintas, son la idéntica palabra. Terminó el sexto y terminó el séptimo. La misma palabra terminó en el idioma original. Así que dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Qué día terminó Dios? ¿Quién vota a favor del sexto día que Dios terminó? Levante la mano. ¿Quiénes votan por el séptimo día que Dios terminó su obra? ¿Cómo es posible esto? Permítame ilustrar cómo es posible que Dios haya terminado dos veces. Quiero que se imaginen a un artista, un pintor. Este artista, el primer día que comienza su trabajo, toma el marco de madera, le tiempla el lienzo, le pone grapas y luego le agrega un color de trasfondo y cuando termina su trabajo, su primer día, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El segundo día, él pinta un cielo azul con unas nubes bien bonitas y cuando termina su trabajo el segundo día, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El tercer día, él pone allí unos árboles llenos de fruta y coloca una hierba verde y unas flores lindas en el campo. Cuando termina su obra el tercer día, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día coloca un radiante sol en el cielo y también una luna, porque a veces se ve la luna como opaca durante el día y cuando termina su obra, el cuarto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día pinta unas aves volando por el cielo y unos pajaritos en los árboles y pinta unos pececitos saltando del agua y cuando termina su trabajo el quinto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta unos animales terrestres, unas jirafas, elefantes, vacas, caballos, todos los animales terrestres y luego coloca en medio de esta escena bella a un hombre y a una mujer. Y le da los toques finales al lienzo, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó el cuadro, sí o no? Sí y no. El cuadro está terminado. ¿Pero qué falta? La firma del que creó el cuadro. Sin la firma, la obra no está terminada. No le está agregando a la obra de creación del cuadro. Sencillamente está identificando quién fue el que pintó el cuadro. Los primeros 6 días Dios pintó el cuadro. El séptimo día le puso su firma para identificar quién fue el que hizo todo. Así se puede terminar 2 veces. Terminó la obra de la creación el sexto día. El séptimo día fue la firma que identifica quién fue el que creó todo. Ahora notemos algunos detalles en cuanto a la semana de la creación. En Génesis 2, 2 y 3 nos dice 3 veces que el sábado es el séptimo día de la semana. No hay cabida ni duda de que el sábado es el séptimo día según la Biblia. Vamos a leer otra vez Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo
de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que el sábado es el séptimo. ¿Cómo pueden los seres humanos decir que el sábado es el primero? Sí, porque le atribuyen, dicen, oh, mi sábado es el primer día de la semana. Tiene razón, es el sábado de ellos, pero no el sábado de Jehová. Otro punto interesante es que nos dice que Dios hizo 3 cosas con el sábado en la creación. Dice que reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque más adelante Dios dio el 4.º mandamiento. Y el 4.º mandamiento tiene las mismas características que el sábado en la creación, lo cual significa que el sábado no se originó con el 4.º mandamiento, el sábado se originó en la creación. Noten Éxodo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11, el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Dice allí, y ustedes conocen esto, a lo mejor lo pueden repetir de memoria: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ¿qué día? ¿Es el mismo sábado de la creación, sí o no? Sí. Entonces el sábado preexistió a los judíos. ¿El sábado existió antes que los judíos? ¿Antes que Dios le diera los 10 mandamientos al pueblo judío? Sí. Mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora nos dan las mismas 3 cosas del sábado en la creación. Y reposó, ¿cuál día? El séptimo día, por segunda vez se repite. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, ¿qué? Bendijo el sábado y lo santificó. Yo pregunto, ¿el 4.º mandamiento nos dice que el sábado es el séptimo día de la semana, sí o no? ¿Dice que Dios hizo las mismas 3 cosas que en el sábado de la creación? Sí, el sábado del 4.º mandamiento es el mismo sábado de la creación. Es decir, el sábado no fue dado a los judíos, el sábado existió antes del pecado, antes que hubiese viejo pacto. Es parte del plan original de Dios. Ahora, Dios está en el centro mismo del relato de la creación. El centro del relato de la creación no es el hombre, es Dios. Escuchen bien. 31 veces en Génesis 1 nos dice que el centro de la creación es Dios. 31 veces se usan expresiones como estas: Dios creó, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios bendijo, Dios terminó, Dios reposó, Dios santificó. Me da la impresión de que el relato de la creación tiene que ver con Dios, que Dios está en el centro del relato de la creación. No solo en Génesis 1 se usa 31 veces que Dios hizo esto y Dios hizo lo otro, sino en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, 10 veces se enfatiza que Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. Vamos a leer Génesis 2, 2 y 3. Y yo le voy a poner pronombre, un pronombre. En español tenemos el pronombre tácito. No se repite el pronombre y se repite y se repite. Pero si ustedes leen las versiones en inglés van a encontrar que aparece, cada vez que aparece en el original el pronombre, se pone el pronombre. Así que yo le voy a poner el pronombre. Génesis 2, 2 y 3. Vamos a contar 10 veces en 2 versículos. Y el séptimo día terminó, ¿quién? Dios. Esa es la primera vez. Su obra, número 2, que Él había hecho, número 3. Y Él reposó el séptimo día, número 4, de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6.
Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él, número 8, reposó de toda su obra, número 9, que Dios, número 10, había creado y hecho. Me da la impresión de que el que trabajó y el que reposó fue Dios. ¿Les parece? ¿Dice algo aquí en cuanto al hombre? ¿Que el hombre trabajó? ¿Que el hombre reposó? No dice. La primera semana es lo que yo llamo la gran semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Porque Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. Ahora, Dios estableció el sábado como un monumento recordativo de la creación. Generalmente, cuando ocurre un evento en cierto lugar geográfico en el mundo, se pone un monumento en ese lugar para conmemorar lo que pasó allí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en New York, ¿hay algún monumento que conmemora el 9/11? Sí, hay un monumento conmemorativo. Pero ¿cuántas personas han tenido el privilegio de visitar ese monumento? De los miles de millones de habitantes del mundo, ¿cuántos han podido venir al monumento para recordar lo que pasó allí? Muy poquitos. Pero ¿saben lo que hizo Dios en la semana de la creación? Él no estableció un monumento en un lugar, sino que hizo un monumento compuesto de tiempo. Y el tiempo está en todo el mundo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Dios hizo un día para conmemorar la creación y ese día está en todo el mundo. Ahora, aquí viene lo interesante. En Patriarcas y Profetas, página 102, la hermana Guaya escribió algo profundo. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo. ¿Por qué es que Dios le dio al hombre 6 días de trabajo? Aquí viene la razón. Porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. ¿Por qué es que Dios nos dice que trabajemos 6? Porque en la primera semana Él trabajó 6. Y ahora viene la parte clave. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar. Aquí viene la parte clave, no lo pierdan. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar, es decir, dejar de trabajar, para conmemorar el reposo del Creador. Eso es profundo. Cuando nosotros descansamos el sábado, estamos recordando ¿qué cosa? No es nuestro reposo. Estamos entrando al reposo de Él. Es decir, estamos conmemorando cada sábado el reposo del Creador en la primera semana. Ahora, eso es muy importante. El Papa Francisco y otros sacerdotes y ministros protestantes han dicho que debemos conmemorar la creación el domingo. No es posible conmemorar la creación el domingo. Dice, ¿por qué no es posible? Déjenme darles 3 ejemplos. Mi esposa y yo este año, el 23 de diciembre, vamos a cumplir 50 años de casados. Vaya qué mujer tan paciente. El 23 de diciembre llevamos ya 49 años celebrando el 23 de diciembre como aniversario. ¿Por qué lo celebramos el 23 de diciembre? ¿Por qué no el 23 de enero? Lo celebramos el 23 de diciembre porque esa es la fecha en que ocurrió el evento original. Nos casamos el 23 de diciembre. Así que desde ese tiempo, el 23 de diciembre es el aniversario.
¿Podríamos celebrar nuestro aniversario el 23 de julio? No, porque ese no fue el día que nos casamos. Por 245 años en los Estados Unidos se ha celebrado la Declaración de Independencia el 4 de julio. Y cada país tiene su fecha, el 20 de julio en Colombia, el 5 de julio en Venezuela, el 5 de mayo los mexicanos. Yo sé que hay algunos mexicanos aquí. ¿Por qué celebran ustedes el 5 de mayo? ¿Por qué es el 5 de mayo? ¿Por qué no es el 10 de mayo? Porque la batalla de Puebla fue el 5 de mayo. No se puede conmemorar un evento original en una fecha en que no ocurrió el evento original. ¿Correcto? Aquí en New York, cada 11 de septiembre se reúne la gente allá en lo que fue el World Trade Center y leen los 3,000 nombres de las personas que perecieron el 9/11. ¿Por qué no lo celebran el 9/12? ¿Por qué no el 12 de septiembre? Porque esa no es la fecha en que ocurrió el evento original. Para conmemorar el evento hay que celebrarlo el día en que ocurrió el evento. Entonces yo pregunto, ¿es posible conmemorar la creación el domingo? ¿Por qué no? Porque ese no es el día en que Dios originalmente reposó. Así que no se le puede llamar al domingo sábado. Así que cuando el Papa Francisco, y antes que él Benedicto, y antes de él Juan Pablo II, dicen que debemos cuidar la creación el domingo, porque ese es el día que nos recuerda que Dios es el creador, están diciendo algo absurdo. Porque Dios no reposó el domingo. Dios reposó el sábado. ¿Están entendiendo este punto? Tendremos que usar este argumento, hermanos y hermanas, en un futuro. Pero ahora movámonos a otra cosa interesante. Hay algunos que objetan. Dicen, ok, pastor, Dios reposó el séptimo día de su trabajo, está bien, pero en ninguna parte de Génesis dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran ese día en conmemoración de la creación. Solamente lo dice el cuarto mandamiento. Entonces el argumento que usan es que como en Génesis no dice que Dios le dijo a Adán y Eva, guarden este primer sábado, este séptimo día, guárdenlo. Entonces dicen ellos, la primera vez que Dios le da el sábado al hombre es cuando se lo dio a Israel, y el sábado es para los judíos. Ese es el argumento que usan, bien capcioso. Y tienen razón de que Génesis no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el sábado, sencillamente dice que Dios fue el que reposó. ¿Cómo respondemos a ese argumento? Antes de contestar esa pregunta, debo mencionar algo que es muy importante. Y es que la palabra reposó en Génesis 2, 2 y 3 se debe traducir mejor cesó. La palabra Shabbat significa cesar, dejar de hacer algo, no hacer algo más. Es decir, la palabra Shabbat no describe la calidad de reposo, que uno se acuesta en una hamaca y disfruta de reposo. No. La palabra Shabbat sencillamente significa cesar o dejar de hacer algo. Y usted dice, pero pastor, usted está cambiando la palabra. Pues déjeme leerles varios versículos del Antiguo Testamento donde la palabra Shabbat se traduce cesar. Y se debería haber traducido cesar en Génesis. Vamos a Génesis 8:22. Este es un punto muy importante que vamos a trazar ahora. Génesis 8:22. Aquí está hablando después del diluvio que las épocas del año van a continuar como de costumbre. Génesis 8:22.
Aquí Dios le dice a Noé, mientras la tierra permanezca, no cesarán, la mismita palabra Shabbat, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, no van a dejar de existir estos ciclos. Vamos a otro versículo. Vamos a Josué 5:12. ¿Cuántos años cayó el maná? El maná cayó 40 años. ¿Cuándo dejó de caer? El día después que Israel entró a la tierra prometida. Vamos a leer en cuanto al maná, Josué 5:12. Dice, el maná Shabbat al día siguiente. Es decir, el maná dejó de ¿qué? Dejó de caer, no cayó más. La misma palabra Shabbat. El maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La palabra Shabbat ahí se traduce cesar. Vamos al Salmo 46, 8 y 9. Salmo 46, 8 y 9. Saben que la palabra Shabbat se usa también para el peregrinaje de Israel a través del desierto. Dice que cuando entraron en la tierra de Canaán, reposaron. Significa que cesaron de vagar por el desierto. Salmo 46, 8 y 9 está describiendo el momento cuando ya no habrá más guerras. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras, Shabbat, que hace Shabbat las guerras, es decir, no más guerras, hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, las lanzas y quema los carros en el fuego. Vamos a Nehemías 6:3. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, hermanos, donde la palabra se traduce en las versiones cesar. Es decir, cuando Génesis usa la palabra Shabbat, significa que Dios cesó de crear, Dios no creó más. Es decir, la palabra Shabbat nos dice lo que Dios no hizo, no creó más. Nehemías 6:3 describe a Nehemías, se está reconstruyendo el muro de Jerusalén y los enemigos no quieren que se reconstruya el muro. Así que los enemigos quieren hacerle daño a Nehemías y le dicen, ven, hablemos sobre este proyecto que está haciendo, pero le quieren hacer daño. Leamos allí. Dice Nehemías, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría, realmente la palabra Shabbat, por qué vaya a dejar de construir? ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y saben que hay un texto que usa la palabra cesó en relación con el sábado, la palabra Shabbat. Ahora, lo difícil a veces en las traducciones es que en un lugar la palabra se traduce cesó, se traduce reposó, y en el otro lugar se traduce cesó y es la misma palabra. Entonces, por la traducción no se sabe en realidad que hay una conexión entre esos versículos. Noten lo que dice Éxodo 31, 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Aquí está hablando directamente del sábado y la palabra Shabbat se va a traducir cesó, como debería haberse traducido en Génesis 2, 2 y 3. Dice en Éxodo 31, 17, Dios está hablando a Israel, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Paremos un momentico allí. Los que se oponen al sábado dicen, claramente dice que es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Así que el sábado era para Israel. Pero déjenme explicarles por qué dice eso. ¿Quién era el pueblo de Dios en ese tiempo? Israel. Dice el texto que el sábado es exclusivamente señal entre yo e Israel. ¿Ah? ¿O es que Dios iba a decir, es señal entre mí y la iglesia? Si la iglesia todavía no existía. Dios sencillamente está afirmando que en ese momento, su pueblo de Israel, y en ese momento era señal entre él e Israel. No significa que después no pueda ser señal también. Así que dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué hizo?
Cesó, es la misma palabra Shabbat de Génesis 2, 2 y 3. Cesó, y luego se usa otra palabra que sí describe cómo disfrutó Dios su reposo, es la palabra reposó. La Nueva Versión Internacional traduce, y en el séptimo día dejó de trabajar. Me gusta esa traducción. Varias versiones sencillamente dicen que la palabra Shabbat en Génesis significa que Dios no creó, dejó de trabajar. Y saben que aún hoy en día, por lo menos en inglés, no sé si en español dicen esto, pero cuando hay un juicio y el fiscal, que es el abogado acusador, termina de presentar su caso, el fiscal dice, the prosecution rests. En español, el fiscal descansa. ¿Qué significa eso? ¿Que el fiscal se va de vacaciones a Hawái? No, está diciendo, el fiscal no tiene más nada que presentar. Cesó de presentar su caso. Así que quiero que recuerden que la palabra Shabbat significa que Dios el séptimo día no creó más. Cesó de crear. Ahora ustedes van a ver por qué eso es importante ahora en lo que vamos a trazar. ¿Recuerdan la pregunta que formulamos que no contestamos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué Dios no les mandó a Adán y Eva que reposaran el séptimo día? Pero la palabra reposar significa ¿qué? ¿Por qué Dios no le dijo a Adán y Eva que cesaran ese día? Le voy a dar 7 razones. ¿Creen que 7 sería suficiente? A mí me parece que 7 razones es suficiente. Número 1, la razón número 1 es tan obvia como 2 más 2 igual 4. ¿Dios podía cesar el séptimo día? ¿Dios podía cesar? ¿Por qué podía cesar? Porque había trabajado. ¿Adán y Eva podían cesar? Porque no habían trabajado. Facilito. Pero hay que pensar. Cuando leemos la Biblia hay que reflexionar, hay que pensar, hay que hacer preguntas al texto. ¿Por qué lo dice así? Por mucho tiempo yo luché con esto de hubiera sido bueno que Dios hubiera dicho a Adán y Eva, guarden el sábado. Pero luego me di cuenta que eso sería un error teológico garrafal, que Dios hubiera dicho eso. Así que si Dios le dice a Adán y Eva, Shabbat, ¿de qué? ¿Están conmigo o no están conmigo? Esa es la primera razón. La segunda razón es igual de obvia. Escuchen esto. Dios no le podía dar el sábado al hombre sin antes crearlo. Yo pregunto, ¿podía Dios darle al hombre lo que hizo los primeros 6 días de la creación sin antes haberlo hecho? ¿Ah? Yo dije, les voy a dar todo lo que hice, pero no lo he hecho todavía. No. Primero Dios tenía que ¿qué? Dios tenía que hacerlo para luego dárselo al hombre. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Dios lo hace y luego ¿qué? Y luego se lo da al hombre, porque no se lo puede dar al hombre antes de hacerlo. Y algunos dicen, pero cuando Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, ¿cómo sabemos que la palabra hecho se refiere a la creación? Muy sencillo, porque esa palabra se usa 4 veces en Juan 1, 1 al 3 y el versículo 10. La idéntica palabra se usa para hablar de la creación. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. La misma palabra de Marcos 2:27
Sin Él nada de lo que ha sido hecho, la misma palabra fue hecho, y el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, Dios no podía darle a Adán y Eva el sábado antes de hacerlo. Es decir, Dios reposó, Dios cesó todo el día sábado, creó el sábado, y luego después que creó el sábado, ahora sí se lo podía dar a Adán y Eva. Tercera razón, y esto sorprende muchísimo a la gente cuando yo digo esto. Por algún tiempo me tenían prohibido compartir este dato, pero es supremamente bíblico. De más adelante los que prohibieron dijeron, wow, eso está interesante, me invitaron. Escuchen bien. El sábado no llegó a ser santo, sino hasta que terminó. Por una buena parte de mi ministerio, yo pensaba que Dios, cuando comenzó ese séptimo día, Dios dice, ahora este día es santo. Adán y Eva, guárdenlo. Pero luego, estudiando con más cuidado, descubrí que Dios no santificó el sábado, sino hasta que el día terminó. Cuando Dios había reposado o cesado todo el día sábado, entonces Dios lo bendijo y lo santificó. Lo bendijo y santificó cuando terminó, no cuando comenzó. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Génesis 2, 2 y 3. Hay que leer la Biblia con cuidado. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Hermanos y hermanas, ojalá que estemos asimilando esto, porque esto responde a las grandes preguntas que tendremos que responder cuando comparezcamos ante los grandes de la tierra. Dice en Génesis 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el sábado? Porque en ese día reposó. Reposa, luego lo bendice y lo santifica. El cuarto mandamiento dice lo mismo, Éxodo 28 al 11. Éxodo 28 al 11. Hacia el final del tema de hoy les voy a compartir un par de citas de la hermana White donde la hermana White confirmó esto. O sea, la hermana White creía firmemente en el sábado, pero nunca cometió el error de decir que Dios le dijo a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ahora, no me entiendan mal, Adán y Eva no estaban trabajando ese sábado mientras Dios estaba cesando. Pero el reposo no fue el reposo de Adán y Eva, ellos entraron, fue el reposo de Dios. Ahora, fíjense lo que dice Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Ahora, en la versión Reina Valera del 60 que yo estoy usando, después de las palabras séptimo día aparece una interrupción, pero no es un punto, es un punto y coma. Pero en el idioma hebreo hay algo que se llama el afnak, que es equivalente a nuestro punto. Aquí se usa un afnak, un punto. Y en las versiones en inglés aparece con punto, no con punto y coma. Es decir, que en el original dice, porque en 6 días se hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, punto. Y luego dice, por tanto, porque reposó el séptimo día, por tanto, ¿qué hizo? Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el séptimo día? Porque en ese día reposó. Dios reposa todo el día, cesa todo el día y luego lo aparta como santo y lo bendice. Ahora, ¿cuál es el punto que estoy trazando aquí?
¿Podía Dios decirle a Adán y Eva, guarden el sábado porque es santo, cuando el séptimo día estaba comenzando? ¿Todavía están en la misma onda? ¿Podía Dios decirle a Adán y Eva, cuando ese séptimo día estaba comenzando, guarden este día porque es santo? No, porque cuando llegó a ser santo, cuando terminó. ¿Están entendiendo? Me alegra ver algunas cabezas decir, ajá, lo entiendo. ¿Cuándo es que Dios le podía decir a Adán y Eva, guarden el sábado santo? Después que Dios lo santifica, el segundo sábado de la historia, no el primero. La cuarta razón es obvia. Dios nunca santifica algo para Él. Santificar significa apartar para un uso santo. Dios nunca en la Biblia santifica algo para Él, ni bendice algo para Él, porque Dios es la fuente de toda santidad y bendición. Dios no necesita un día santo, Dios no necesita un día bendecido. La quinta razón también es obvia. Adán y Eva no podían guardar el sábado sin que Dios primero les diera el ejemplo de cómo guardarlo. Imagínense que Dios le dice a Adán y Eva, es el sábado, guárdenlo. ¿Cómo? Escuchen bien, ¿qué es más importante? ¿Lo que los padres le dicen a los hijos o lo que le ejemplifican a los hijos? El ejemplo. Dios, el séptimo día, cesó, pero durante el séptimo día se saboreó su creación. Dice, vio Dios lo que era bueno, que lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios contempló su obra. Todo el universo, según el libro de Job, se regocijó y cantó alabanza al Creador. El sábado fue un día para disfrutar. Y yo creo que Dios le dio a Adán y Eva el tour del jardín. Y les dijo, ¿sabe? Todo esto lo hice yo para ustedes. Gratis. Ustedes no lo pidieron. Todo es para ustedes. Porque yo los amo. Y le muestra todo lo que hizo. Y cuando termina el día, Dios le dice a Adán y Eva, ¿vieron lo que hicimos hoy? Ahora el próximo sábado vamos a hacer lo mismo. Para recordar que yo soy el Creador. Por eso el mandamiento comienza, acuérdate del día sábado para santificarlo. Dios sabía que una vez al año era muy poco. Dice, semanalmente la gente tiene que recordar que yo soy el Creador. Porque podrían olvidar, aún en un huerto perfecto. Así que Dios les dio primero el ejemplo de cómo disfrutar el sábado y luego entonces les instruyó que siguieran su ejemplo. La hermana White escribió en Patriarcas y Profetas, página 28, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Ahora viene la razón. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Eso es imposible hacerlo en Nueva York. En Nueva York es dificilísimo guardar el sábado. Al menos que estén en la iglesia. Porque todo lo que hay en Nueva York habla de la grandeza del hombre. Los edificios del hombre, el ruido, el tráfico de los hombres, la corrupción del hombre. Por eso la hermana White dice que debemos vivir en un ambiente campestre. Porque nos recuerda en verdad lo que Dios hizo al comienzo. Es muy difícil guardar el sábado en la ciudad. Por tantas distracciones que hay. Así que sigue diciendo,
para que pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras miraba las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Es un día de gloriosa contemplación de la maravillosa obra de Dios. En otra cita, tomo 4 los testimonios, página 247, la hermana White escribió: Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, día que santificó e hizo santo. Dios le dio el ejemplo. Dios no podía decirle a Adán y Eva: guarden el sábado, sin primero darles el ejemplo de cómo guardarlo. Ahora vamos a la sexta razón. La sexta razón, y esto también sorprende a muchos cuando yo les digo que el cuarto mandamiento de la ley de Dios se aplica al hombre a partir de la segunda semana. El cuarto mandamiento no se aplica al hombre en la primera semana. Entra en función a partir de la segunda semana. Y ustedes dicen: ¿cómo es eso? Déjenme repasar para que ustedes puedan seguir lo que estoy diciendo. Jesús trabajó 6 días y cesó el séptimo. Después de reposar el séptimo, después de cesar el séptimo, lo bendijo y lo santificó. ¿Correcto? Y cuando bendijo y santificó el sábado, la semana estaba completa. ¿De acuerdo? La semana de 7 días estaba completa. Es decir, Dios había creado la semana. ¿Dios creó la semana? ¿Sí o no? ¿Dios creó la semana? Sí. Porque el trabajo 6, cesó el séptimo, de esa manera creó la semana. Y entonces Dios, después de trabajar 6 días, cesar el séptimo, bendecir y santificar el séptimo día, había creado la semana y ahora podía tomar la semana y entregarle la semana al hombre. La primera semana es ¿de quién? De Dios. Y a partir de la segunda semana, ¿qué hace Dios? Él toma la semana que creó y se la da ¿a quién? Se la da al hombre. El cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva en la primera semana. Les voy a explicar por qué. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Trabaja 6 y reposa el séptimo. Adán y Eva no podían obedecer ese mandamiento porque no habían trabajado 6. ¿Sí me están siguiendo o no? ¿Cuándo podían Adán y Eva obedecer el cuarto mandamiento? La segunda semana. En la segunda semana. Porque entonces ellos habrían trabajado 6 para reposar el séptimo. Son cosas, hermanos y hermanas, que son tan lógicas y obvias. Pero a veces leemos superficialmente y no nos enfocamos, no reflexionamos, no indagamos para poder dar una razón por lo que nosotros creemos. La séptima razón es lo que dice el Espíritu de Profecía. La hermana White claramente confirma que Dios no bendijo y santificó el sábado sino hasta que terminó. Fíjense, voy a leerles solo 2 citas. Tengo muchas más, pero solo voy a leer 2. Patriarcas y Profetas, página 28. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cómo? ¿Cuándo llegó a ser santo el sábado? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Y dice, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Después que Dios descansó todo el séptimo día. La segunda cita está en el Deseo de todas las gentes, página 248, donde la hermana White escribió: por haber reposado el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó.
por haber descansado del sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo es que Dios le dio el sábado a Adán como día de descanso? Por haber reposado el sábado. Ahora podemos entender por qué es que Dios no le mandó a Adán y Eva que cesaran ese primer sábado y que santificaran ese primer sábado. Porque el primer sábado no es el sábado de Adán y Eva. El primer sábado es el sábado de Jehová tu Dios. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, que cada sábado, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros desempeñamos nuestras actividades, nosotros estamos conmemorando el reposo del Creador. No es nuestro reposo. Estamos entrando al reposo de Él. Ahora, no me entiendan mal. Adán y Eva no estaban trabajando el séptimo día mientras Dios estaba cesando. No, ellos estaban cesando con Dios. Estaban entrando al reposo de Dios. Y después de reposar con Dios, el siguiente día empezaron a trabajar. Trabajaron 6 días. Séptimo día, reposaron, entraron al reposo conmemorativo que habían tenido con Dios el primer sábado. Qué maravilloso, hermanos y hermanas, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Un día completo para suspender lo nuestro y enfocarnos solo y exclusivamente en el Señor. Lamentablemente ustedes salen a la calle, es un desorden. La gente está llena de angustia y de ansiedad. Desconocen el reposo que podemos disfrutar el séptimo día sábado. Y tristemente el mundo religioso, la iglesia romana y las iglesias protestantes dicen, no, hay que guardar el domingo, un día de creación humana que no puede conmemorar el reposo del Creador, porque no es el día en que el Creador reposó. Nosotros necesitamos enseñarle a esto a los demás cristianos. Este sermón se ha producido en nuestro estudio y se ha transmitido, y muchas personas de iglesias no adventistas se han comunicado con nosotros maravillados y queriendo más información sobre las creencias de la iglesia adventista, porque no hay forma de escapar de la verdad que encontramos en la Sagrada Escritura. Así que, hermanos y hermanas, hemos estudiado el sábado en la creación. Pero déjenme adelantar un poquito lo que vamos a estudiar esta tarde. No falten. Estoy mirando a ver dónde está la gente sentada. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el sexto día, dijo, consumado es. It is finished. Terminé. Hablando de su obra de redención. Y luego reposó de sus obras de redención en el sepulcro todo el día sábado. Y cuando vayamos a la tierra nueva y el cielo nuevo, Isaías 66 dice que iremos de sábado en sábado para conmemorar la nueva creación. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Y luego, en nuestro último tema, vamos a ver el sábado como señal. Vamos a comparar Ezequiel 9 con Apocalipsis el capítulo 7, el sellamiento de los que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en la tierra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santo día, cuando podemos suspender todo lo nuestro para dedicar 24 horas solamente a nuestra relación íntima contigo. Gracias porque no solamente nos das cosas, sino que nos das tiempo para pasar contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a santificar el sábado, que podamos
mantenerlo santo como tú has indicado, no por legalismo, sino porque no podemos concebir de nada sino estar contigo todo el día. Gracias por habernos acompañado. Acompáñanos ahora al ir a los lugares donde vivimos, a cualquier lugar donde vayamos a ir. Te pido que nos vuelvas a traer con tu protección para continuar estudiando este maravilloso tema. Te lo imploramos con la certeza de tu respuesta, en el precioso nombre de Jesús. Amén.